contextualizo. Tengo que contaros antes que nada que Resterra, junto con SEAE, de la que formo parte porque soy parte de la junta directiva, a mí me ha cambiado la vida y ha sido pues en parte responsabilidad de todo el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Que al final es el de conectar a actores, ¿no? Conectar a las personas que están transformando la agroecología desde los territorios. Invitarnos a un simposio puede generar cosas como que nuestra vida cambie drásticamente y como resultado de esto, en unos meses me mudo al Mócita, ¿no? Donde bueno. tendré la suerte de estar colaborando con Eva, con la Dila de allí, ¿no? Y con tanta otra gente del pueblo pues, que son una auténtica inspiración agroecológica local, rural, con visión de futuro y, bueno, pues al final nos conectan a muchas personas que a veces nos podemos sentir muy solas, ¿no? Entonces, bueno, quiero contaros de dónde viene la parte que me ha invitado Manu a traer. Y bueno, pues en el año 2013, en una presentación en la Casa Invisible, estaban hablando del 15M y presentaron ahí una cosa muy chula, ¿no? Vinculando a la gente a los colectivos que habían creado el 15M, que claro, a veces pensamos que son 2 o 3, y yo dije, ¡hala! ¡Qué guay!, ¿no? ¡Qué herramienta tan bonita! Muy dinámica, y dije, ¡buah! Y eso en 2013 pensé, esto en el contexto agroecológico tiene tirón. Análisis de redes sociales se llamaba. No, y no tiene nada que ver con analizar a Facebook ni a Twitter ni nada de esto. Estuve investigando y en el campo de la sociología se hace en muchos contextos. Normalmente, pues, para analizar incluso procesos de drogadicción, encontré muchos vínculos, ¿no?, en los que se había intentado utilizar esta herramienta. Julián Cárdenas, un profe de la Universidad Politécnica de Valencia, tiene mucho trabajo hecho al respecto, un montón de vídeos de YouTube colgados, y contactamos con él para que nos ayudara a intentar llevarlo al contexto agroecológico. Nos dijo que no se había hecho nunca nada parecido y como resultado de esto, pues os comparto lo que hemos estado haciendo. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Vamos a cerrarnos aquí la imagencilla. Pues como resultado de este trabajo, con Julián Cárdenas, con nuestra compañera Belén, que ahora mismo está, ella es de Extinction Rebellion y está viviendo ahora mismo en el Pirineo, se nos ha ido un poquito lejos, hicimos este análisis dentro de un proyecto de ecoterritorios, que luego os va a contar con mucho más detalle Aina a qué nos referimos. Analizamos quiénes son las entidades, las iniciativas protagonistas de la agroecología en la provincia de Málaga, en toda la provincia. Para eso hicimos una serie de entrevistas, entrevistamos a 50 iniciativas agroecológicas, fueron unas cuantas más, 53, 54. Y de ahí preguntamos las relaciones que tenían, a quién compraban, a quién vendían, por eso os he abierto la leyenda. Estuvimos hablando con las personas que protagonizan los mercadillos de Guadalhorce ecológico por toda la provincia, con tiendas de Málaga, que es donde más hay, y de otras ciudades, pues fundamentalmente de la Costa del Sol, municipios de la Costa del Sol. Estuvimos hablando con la UMA, con algunas administraciones, y como resultado de todo esto pasamos de 50 entrevistas a 460 relaciones, aproximadamente 460 relaciones. Esto nos permitió ver cómo estaban conectadas las iniciativas, quiénes eran agentes clave en el vínculo entre las tiendas, la producción. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues nos encontramos a Espiga Negra. ¿Les conocéis? ¿Que nos estáis escuchando por aquí? ¿Les conocéis? Sí, Que no os veo, la verdad. no. Sí. Algunos Guay. sí. Espiga Negra son productoras de pasta artesana que están en Humilladero, ¿vale? Espiga Negra, ¿qué es lo que tienen? Y caracterizan un poco a las personas, a las entidades que están más vinculadas. No solamente transforman y elaboran pasta, sino que al final son una parte esencial del discurso agroecológico en la provincia. Allá donde vayan, van. Donde van, con su discurso llenan y cuentan, pues bueno, los desafíos, los retos y bueno, pues son protagonistas de la transformación a nivel provincial. Nos encontráis por aquí a Ecoherencia, ¿vale? A la entidad de la que soy socia fundadora. Y bueno, tenemos a la UMA y sin embargo, pues también podemos encontrarnos que hay cierta carencia, no sé, la Diputación de Málaga. Yo habría esperado encontrar más vínculos, ¿no?, con la Diputación de Málaga. Si estamos hablando a nivel de provincia, es sospechoso, ¿no?, que hayamos sido capaces de detectar con las entrevistas más vínculos agroecológicos de Espiga Negra que de la Diputación de Málaga.
¿Qué os quiero contar con esto? Pues que, como puede ser que esté pasando en muchos otros lugares, y como entiendo que desde Red Terrae también se ha detectado, el apoyo de las administraciones a veces no es tan evidente. Y muchas veces quienes transforman el territorio son quienes se lo están currando en el día a día, ¿no? ¿Qué puedo contaros de enseñanzas fundamentales del proceso? Bueno, lo primero es que hay una normalización de la autoexplotación agroecológica y muy poca disposición de la gente para que le pudiéramos hacer entrevistas. Es decir, que si os queréis meter en este tipo de procesos, hay que ir a buscar a la gente, ¿vale? Pues, no podemos esperar a que nos respondan a un formulario porque no hay tiempo. Estábamos hablando les entrevistamos por sus vínculos, pero también por sus desafíos. Y nos contaban que tenían normalizadas jornadas de 80 horas semanales, ¿vale? Esto es una realidad agroecológica absoluta. Entonces, bueno, si queremos poner en valor estos vínculos, que sepamos que quienes más están transformando suelen estar en una situación de precariedad absoluta, con una carga emocional y una tensión de la que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces hace falta ver la realidad que ocurre en los territorios para darnos cuenta de quién está sosteniendo la posible transformación alimentaria, ¿no? Bueno, podría contaros muchísimas más cosas, pero como sé que tenéis un montón de cosas de las que hablar, yo os dejo por aquí. Prefiero que me preguntéis si es que os parece Vale, oportuno. muy bien. Bueno, yo voy a tirar la primera, ¿no? Fantástico. La duración de las entrevistas o cómo se definen las relaciones entre los actores. O sea, es decir, porque Vale. esos vínculos, esos tamaños de líneas, sé que es una Uh -huh. aplicación que es Onodo, me parece que es, ¿no? Pero metodológicamente, ¿cómo se definen? ¿Por qué llega a ser espiga negra la que tiene más? Supongo que será por el número de interacciones, ¿no? ¿Cómo se conoce? Exactamente, exactamente. En este caso lo que pretendíamos establecer era el eslabón al que pertenecía cada entidad y el número de relaciones que tenía con otros eslabones, ¿vale? Entonces, la que más, primero, la que más identificadas tiene sus relaciones es espiga negra, que hay en muchos casos es que las propias personas, las propias entidades, no son capaces de darte el listado, ¿no? de con quiénes interactúan, ¿no? De hecho, si hiciéramos, esto desde hace un año, si hiciéramos las preguntas ahora, probablemente cambiaría muchísimo. Hay entidades que han dejado de existir, ¿vale? Es decir, Ya. esto es súper dinámico, es una fotografía estática que habría que renovar, ¿no? Entonces, lo que podemos ver con esto es el número de vínculos que establecen dentro de la red agroecológica de la provincia de Málaga, ¿vale? En base a las 50 personas, a las 50 iniciativas entrevistadas. Si hubiéramos entrevistado a más, habrían surgido, por supuesto, muchas más interacciones. Las entrevistas casi todas fueron realizadas por teléfono o en persona en los mercadillos. Y algunas se nos resolvió por formulario, pero bueno, la mayoría, incluso pues fuera así, luego hicimos una llamada porque hay una necesidad, aunque no tengan tiempo, hay una necesidad brutal de contar la realidad que está viviendo cada iniciativa, ¿no? Nos dimos cuenta de que si en algún momento os lanzáis a diseñar un proyecto de este tipo, ¿no? Que os animo porque es que es súper bonito. Buah, el tiempo de las entrevistas hay que darle un margen de apoyo psicológico mutuo, ¿no? De autoterapia entre entidades, porque salen muchas cositas y se aprende mucho sobre la realidad, más allá de las relaciones que se puedan ver en el mapa. Y luego otra pregunta así rápida que tengo es, ¿esta metodología también es aplicable adentro de un solo municipio? Por supuestísimo. Porque, claro, es decir, estamos hablando nosotros en este módulo para identificar este mapa de actores, a quién convocamos, hablábamos antes, hace un momento con los compañeros de Valdepiélagos, a quién convocamos dentro del pueblo, para que no dejar a nadie fuera, a lo mejor entrevistando a unos cuantos personas nos dan pistas de a gente que deberíamos convocar o que no lo supiéramos. Claro, claro, sí, total. Y lo que sí es verdad es que es muy probable que la escala se os salga, o sea, que os mencionen a personas que ya no son del municipio, porque una red agroecológica de relaciones rara vez se satisface, o sea, todas las necesidades pueden satisfacerse dentro del propio municipio, o sea, sería muy extraño. Entonces, es muy probable que os surjan relaciones pues, en pueblos limítrofes o incluso en ciudades alejadas, ¿no? Porque haya vínculos importantes de gente que no os queráis perder para entender bien las relaciones. Venga, pues más preguntas. ¿Alguien que quiera lanzar o vamos a alguna cuestión que queráis comentar? Podéis levantar la mano o directamente abrir vuestro micrófono. Os pongo el enlace del mapita en el Sí, chat, sí, ¿vale? sí, Por si claro. lo queréis bichear después o lo que sea. La herramienta es muy visual.
Sí. Entra mucho por los ojos, la verdad. Ahora lo vamos a hacer con entidades de innovación social de la provincia de Málaga. Entonces creo que tiene utilidad en muchos contextos, no solo, evidentemente no solo en la agroecológica. En la provincia, una Y bueno, pregunta, María. En la provincia sí, dices que 400 entrevistas, que es muchísimo, pero si No, se aplica a ámbitos, ¿cuántas? 50. hicimos 50 entrevistas y surgieron más de 400 actores. 450 Vale. relaciones, exacto. Sí, 400, sí, esto es. sí, Pero sí, exacto, en los 450 ámbitos actores. locales, que seguramente es demasiado pequeño, la mayor parte de pueblos de Terrae tiene muy poca, es un ensayo muy sencillo, porque en realidad puedes acabar resolviéndolo con 10 entrevistas. Sí, total, total. Y no vincularlo tanto al contenido agroecológico, que seguramente habrá muy poco, pero al sistema alimentario. Entonces, a las Total, redes alimentarias, o sea, tiene unas aplicaciones que en ámbitos locales pueden ser distintas a la magnífica presentación que nos ha hecho del diagnóstico de la provincia de Málaga. Como veis, es un retrato diagnóstico de primera. Y ya os digo, os lo he querido hacer súper resumido porque al final ese es el gran poder de esta herramienta, que solo con que lo veáis y luego tengáis tiempo para analizarlo, de ahí sale un montón de información. No hacen falta grandes discursos, ahí tenéis Y por lo que he visto muchísima es bastante información. fácil yo ya me registré y Sí, estuve bicheando un poco y no es una herramienta compleja de usar. Es gratuita, la mayor parte, bueno, hay una parte que no, pero bueno. sí. Hay una herramienta complementaria que se llama UCINET, que ya sirve para sacar análisis estadísticos, sociológicos más específicos, ¿vale? Por si queremos comparar, bueno, pues quién tiene realmente mayor presencia en el territorio, ya haría falta pues eso, manejar un poquito estadísticas sociológicas y se pueden sacar otro tipo de sutileza. De hecho, uno de los valores también súper interesantes, después de desglosarlo solo en comarcas, teníamos muchos niveles de información, ¿no? Hicimos una comparación por comarca y bueno, vimos lo que suponíamos, ¿no? Que la mayor parte de los actores protagonistas se localizan en Costa del Sol y Valle del Guadalhorce. O sea, lo sabíamos antes de hacerlo. Pero luego nos dimos cuenta de que Serranía de Ronda, Guadalteba, tenía un potencial también muy fuerte y bueno, que podía ser un proceso de transformación interesante. También nos sirvió para darnos cuenta de que en Nororma todavía está sonando el eco de las preguntas. Casi no hubo respuesta en una de las comarcas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? No hemos conseguido encontrar a los actores que están haciendo la transición agroecológica en ese territorio. No es tan fáciles de encontrar, no les conocíamos nosotros o es que todavía no existen, ¿no? Realmente las razones para saber por qué ocurrió esto habría que indagar más. En cualquier caso, no salieron en los vínculos preguntados, o sea, en los lugares donde más se vende la producción agroecológica, que es Costa del Sol y Valle del Guadalhorce, no, que es donde están los mercadillos también, no salieron relaciones con una comarca específica que es la de Nororma. Así que bueno, Muy análisis bien. variados. Fenomenal. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, si no pasamos a la intervención, a la mini intervención de Aina, para que nos complete esto y luego abrimos un debate final, que era un poco como estaba previsto las intervenciones. No sé si queréis alguien comentar algo o pasamos directamente a que nos cuente Aina. Yo he preparado una presentación Sí, todo tuyo. más que nada porque hay mucha información que tengo que compartir en poco tiempo y para que os quede, no sé si la veis. Sí, 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 ya está en modo. perfecto. Vale, de acuerdo. Bueno, yo vengo de la SEAE. En la SEAE intentamos reproducir aquello que le pedimos a los agroecosistemas dentro de la entidad y también hacia afuera. Empezamos como sociedad científica, pero ahora tenemos una base social en la que están representados todos los actores involucrados en la red agroalimentaria y también hacia afuera trabajamos en ese sentido colaborando con diferentes redes a nivel internacional. Y una de ellas es INER o GAOT a nivel global, INER sería a nivel europeo, con el tema de promover los ecoterritorios, biodistritos, ecorregiones. A nosotros nos gusta llamarle ecoterritorio porque, como decía ahora María, es difícil cuando inicias un proceso circunscribirlo a un municipio, a un conjunto de municipios. Y al final, cuando hablamos de alimentación, muchas veces el límite lo pone la cuenca alimentaria, no tanto esas delimitaciones geopolíticas que nosotros los humanos establecemos unilateralmente y sin tener en cuenta al resto de nuestro entorno. ¿En qué consisten los ecoterritorios o biodistritos? Pues
son procesos en los que en un área geográfica todos los agentes se ponen de acuerdo para definir una estrategia y todo el mundo se sitúa al mismo nivel. Evidentemente, a la hora de tomar decisiones y definir estrategias calendarizadas y compromisos, de momento nos seguimos encontrando con la limitación de los periodos electorales o las... ahora no me sale el nombre, pues, bueno, los periodos electorales, que cuando hay un cambio de gobierno a veces no se mantiene o no se pueden hacer compromisos más a largo plazo, pero en Italia ya lo han resuelto a nivel legal, sacando una ley para ecoterritorios, e incluso en Asia, como este es un movimiento mundial, también lo están solucionando a través de coordinarse todas las administraciones que quieren trabajar para promover procesos de ecoterritorio. Entonces tenemos el sistema alimentario territorial local en el centro, los productores y operadores ecológicos que van un poco tirando del proceso porque ellos son los que ya tienen esas lecciones aprendidas, los no ecológicos que se suman a su propia transición y a la transición de todo el sistema alimentario, las administraciones públicas de todos los niveles, las organizaciones de la sociedad civil, que siempre estamos ahí haciendo de pepito grillo, y evidentemente si tenemos producción esos alimentos hay que llegar al consumidor final o a la consumidora, que estamos los comercios agroalimentarios, restaurantes, hoteles y lo que sería el sector HoReCa. Aquí os pongo cómo está organizado a nivel mundial. Formamos parte de estas estructuras y ahora estamos trabajando un poco para sistematizar todos estos procesos, porque en cada territorio los inician actores diferentes y tienen un crecimiento distinto, porque hay que adaptarlo al territorio y eso es lo bonito de la herramienta. Pero no queremos que esto se convierta en una marca más o que se utilice el término para promover procesos falsamente sostenibles, como ha pasado con el término de sostenibilidad, y que tampoco lo queremos ver como un punto de llegada, sino como un proceso. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Resituar a las personas y a la vida en el centro otra vez. Entonces, recuperar la gobernanza, la soberanía a todos los niveles y, sobre todo, cambiar esa competitividad que tenemos, tanto a nivel administrativo como a nivel personal, por colaboración. Y establecer alianzas a largo plazo entre todos los actores, tanto las administraciones públicas como los actores locales. A mí me gusta contar una anécdota de un pueblo de 500 habitantes. Organizamos un taller para iniciar el proceso de ecoterritorio y participaron 50 personas, es decir, un 10% de la población, y resulta que entre ellos no sabían quién era agricultor, quién no lo era. O sea que se trata de sentarnos juntos, de implicar a la población desde el nivel más local y luego ir escalando. Y partiendo del sistema alimentario y de la producción ecológica. Tiene diferentes pasos. Primero hay que identificar quiénes son los actores. La metodología que ha explicado María es una metodología que nosotros le estamos aplicando ahora en la serranía, en los serranos, perdón, en Valencia. Primero se trata de identificar los actores, identificar a aquellos que siempre son pioneros y que van tirando del proceso, porque por desgracia siempre hay que contar con esos, que serían el grupo motor. Definir la estrategia colaborativamente y calendarizarla, ver qué recursos necesitan y quién asume la responsabilidad de cada una de las partes, y definir primero una hoja de ruta que luego se convertirá en un plan de acción. Para el plan de acción sí que ya necesitamos un compromiso formal y esa es la parte que estamos intentando identificar de cómo saltarnos esos cuellos de botella que decía antes. Aquí os dejo para que luego se comparta la presentación y que no tengáis que estar leyendo y escuchándome a la vez, diferentes ejemplos o sugerencias de cosas que se pueden hacer desde las administraciones, ya que el TERRAE, parte de los municipios y parte de la implicación de los ayuntamientos, pues aquí os dejo algunos ejemplos. Tanto como de protección de la contaminación o para promover un ambiente sano, limitando el uso de herbicidas o transgénicos, como involucrando a la sociedad. Algunos ejemplos de trabajo que hemos
ya llevamos recorridos en el Estado español, pues el Vinalopó, Mitjà y Alt en Alicante fue el primer territorio en intentar iniciar este proceso. Se inició en 2017 vinculado a un grupo de acción local y a una asociación para la sostenibilidad e innovación rural. De este proceso estuvieron tirando el GAL y Víctor, nuestro anterior director técnico, y al terminarse el proceso del GAL y el proyecto del GAL y desaparecer Víctor, este proceso pues quedó paralizado y lo que se había avanzado sí que quedó ahí, que era la creación de municipios de mercados itinerantes en 8 municipios, pero no avanzó todos los pasos que quería avanzar. Ese fue, bueno, todo nos enseña, entonces sí que se dio a conocer la producción ecológica, sí que se dieron a conocer los productores ecológicos y se promovió el consumo agroecológico en la zona, se establecieron los mercados, pero vimos que lo que hace falta es crear equipos estables, que involucrar a más de 2 o 3 personas y que haya un apoyo público continuo, sobre todo en cuanto a la dinamización, y que hay que involucrar a todos los actores. El proceso que tenemos en estos momentos más activo es el proceso de Mallorca, en la Sierra de Tramuntana, en el que tenemos ya a 11 de los 23 municipios involucrados, en 7 de ellos ya hemos involucrado a la totalidad de los agentes locales. Se ha creado una asociación de productores ecológicos del ecoterritorio Sierra de Tramuntana que quiere tirar del proceso. Ya teníamos en Mallorca una asociación de productores ecológicos que había avanzado muchísimo trabajo y que había estructurado al sector y que había incluso tienen un obrador comunitario y hacen muchas cosas conjuntas, todo el sector ecológico, pero así lo que hemos hecho ha sido involucrar a la población local, a la asociación de familias de cada uno de los municipios, definir colaborativamente cuáles son los cuellos de botella para avanzar hacia un sistema alimentario más territorializado, más ecológico y más agroecológico, y ver qué soluciones podían haber y quién se encargaba de ello. Y como resultado de eso, pues ya hay una tienda cafetería que comercializa productos ecológicos de la isla y muchos de ellos del ecoterritorio. Y además se está intentando con este modelo reorientar el modelo turístico que tenemos en Baleares, que es un modelo muy agresivo, y trabajar el turismo de proximidad. Pero todo esto necesita un seguimiento, porque con el turismo de proximidad también puedes morir de éxito. Yo siempre pongo el ejemplo del Calabacino, que era un paraíso y ahora está sobrevisitado. Entonces hemos hecho un prediagnóstico con una herramienta que tiene INER y ahora le estamos dando seguimiento para ver cómo avanzamos involucrando de cada vez en mayor medida a la población local, y en estos momentos en lo que estamos es involucrando a la comunidad docente a través del aprendizaje y servicio. Lo que hemos detectado es que hace falta dinamización continua, que hay que invertir en investigación y formación, y que algo que tenemos mal en Europa y especialmente en España es la definición de UTA, de unidad de trabajo agrario, que la definición europea está bien, pero cuando lo territorializamos se centra únicamente en la unidad de superficie gestionada sin tener en cuenta si estamos produciendo insumos, si estamos haciendo venta directa. Entonces eso es una asfixia para las pequeñas y medianas explotaciones diversificadas y para promover estos procesos. También nos hace falta que se vayan compensando el sobreesfuerzo que está haciendo el productor ecológico y el operador ecológico cuando internaliza esos costes. Y tenemos ahora como
procesos por iniciar o que están iniciándose en Nayarit, en Orense, pues quieren iniciar un proceso de ecoterritorio y partirían del municipio y agregando a otros municipios aledaños. En Málaga ya ha explicado María el proceso que lidera Ecoherencia junto a SEAE, y en Los Serranos estamos con el proceso de identificación. Solo comentar que en Andalucía está un proceso de identificación de un posible proyecto piloto, que es una licitación que ha sacado Agapa y que lo está desarrollando Alimenta, y con los que desde SEAE y desde INER les estamos intentando apoyar en lo que podemos, y que... Bueno, y animaros a que os apuntéis a nuestras jornadas técnicas del 11 al 13 de mayo, porque ahí vamos a hablar de todos estos temas. Muchas gracias, Aina. Muy precisa y muy concisa, nunca mejor dicho. La verdad es que da gusto entender que los caminos paralelos al final hablamos de los mismos términos, ¿no? No sé en qué medida, te iba a preguntar, sin nadie las preguntas primero, pero ¿en qué medida participan las administraciones públicas? ¿Cómo ha sido la respuesta que habéis tenido? Aparte del caso de Víctor, que ya ahora sí que lo conocíamos de primera mano. ¿Cómo ha sido la implicación a nivel municipal? No sé si ha habido, se acaban de entender, no entender, ¿en qué medida pueden liderar las administraciones que habéis contactado con ellas este concepto o no? En cada sitio está siendo distinto, que me imagino que eso... en Mallorca, por ejemplo, lo empezamos SEAE con Tramontana 21, que es una asociación que trabaja ahí, y en la sierra, y la respuesta de los alcaldes fue: por primera vez no nos piden algo, sino que nos ofrecen colaboración, y se sumaron enseguida. De hecho, contactamos a 5 alcaldes y se sumaron 7, y otro octavo que por dimensiones no ha podido sumarse al proceso porque es como 7 u 8 pueblos juntos. Y a nivel de Consejo Insular, porque ahí es como tenemos ayuntamientos, como si fuera Diputación, que es... al principio no lo veían, pero al final incluso ellos han iniciado procesos de identificación de tierras en desuso y se han sumado al proceso, y ahora lo cuentan como un proyecto propio. Y a nivel de Gobierno Balear ha habido menos implicación, también porque estamos ahí, que si se transfieren o no se transfieren las competencias, pero nadie ha puesto pegas. O sea, cuando le hemos pedido ayuda, incluso por el tema de los nitratos, en otras partes de Mallorca nos han contactado desde Medio Ambiente para ver si esto podría ser un proceso interesante. En Los Serranos hay algunos concejales muy implicados, el grupo de acción local está muy, muy dispuesto y predispuesto a colaborar, pero a nivel de Diputación no lo hemos hablado, no lo hemos trabajado todavía, aunque en su momento mostraron predisposición, pero luego eso se tiene que concretar en hechos. Es más fácil conseguir hechos en los municipios que a otros niveles. Claro, muy bien. Pues no sé, abrimos un turno de palabras. Ya sabéis cómo funciona esto. Se levanta la mano, o abrís el micrófono, como queráis. Estamos aquí abiertos a todas las sugerencias, que ambas intervenciones a veces son muy apropiadas con el módulo de creación de mapa de actores y de redes, y nos abren otras perspectivas, ¿no? De enfoques, por lo menos, que no solamente seamos nosotros mirándonos en el ombligo, ¿no? En estos 10 años, que era un poco la idea de este ciclo, ¿no? No sé si queréis alguno preguntar. No sé si por alusiones, Óscar, que es del Calacino, le he dicho antes si quería decir algo. Muy buenas a todos. Óscar, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí pasando ya un calor que no es normal, pero bueno, adaptándonos. No, simplemente con respecto a lo último que comentabas y ¿no? del apoyo de las administraciones, nosotros estamos aquí con un proyecto que se llama Inspira Territorio, que sí es verdad que cuenta con la participación, o sea, la participación de las administraciones, pero cuesta mucho trabajo. La iniciativa al fin, aparte, por lo menos aquí en nuestra comarca, aparte de las pequeñas iniciativas privadas, ¿no? y asociativas que existen aquí en la comarca. Poco a poco se van sumando, sí que es verdad, pero cuesta mucho trabajo, por lo menos aquí. Eso sí que es verdad. Y simplemente eso, encantado de veros. Claro que sí. A ver ese Fuente herido, si se anima más. Joder.
¿Alguna pregunta, alguna cuestión que queráis, alguna reflexión al respecto, ¿no? Ya que le he tirado el gancho a Óscar, pero si no, os voy tirando un gancho a cada uno. Tenemos también un alcalde por aquí, a Tomás. Venga, Yo dale, mientras os Tomás. animáis, Venga, dale, Tomás, dale, Tomás. ¿Qué os contaría yo? A ver, pues me parece muy interesante porque todo el estudio este de redes, de crear redes de información, es interesante. En mi zona muy complicada, no sé por qué, porque es una zona muy con poca iniciativa agroecológica ahora mismo, entonces es complicado crear esas redes de comunicación, pero mientras que hablabais, sí que empezábamos a recordar cuando hicimos el trabajo de parque agrario y demás, empezamos a ver sí que hay mucha gente que conectaba unos con otros y que aparecieron de repente gente relacionada con el río Tajo, gente relacionada con institutos. Entonces, ese tipo de redes que a lo mejor nos hemos agotado a lo mejor en buscar en una dirección, y ese tipo de redes son las que son interesantes a lo mejor de explorar y de trabajar más. Entonces, sí que es bueno ver otro punto de vista y ver cómo se generan ese tipo de redes. Me ha parecido interesante que son 50 nada más contactos agroecológicos y que son 400 contactos en las redes. O sea que se multiplica de una manera total esa información. Y es interesante analizarla y ver analizar cuáles son las direcciones que tenemos que tomar. Me asusta un poco porque asusta ahora, y más ahora con el cambio de legislatura, que todo eso se enfríe, se encapsule en algo que se queda ahí cerrado, pero vamos, yo creo que es una buena vía de trabajar con eso. Me envidia lo de la Asociación Agroecológica de Mallorca, me parece increíble que tenga eso, y me recuerdo lo de Guadalhorce, la red de Guadalhorce, que es súper interesante, pues lo que se ha creado en poco tiempo, en 10 años, cómo crearon esa red agroecológica. Tarjeta roja, dice. Tomás, muchas gracias. Bueno, Tomás es alcalde de Cabañas de la Sagra, no lo he dicho porque aún no lo conocéis, pero bueno, también es un placer. Le tenemos también en el programa Dilas, que lo sepáis. Que no es el primer alcalde que lo hace, pero bueno, esto también es importante. No sé, más comentarios. ¿Alguien quiere alguna sugerencia, algún comentario, alguna reflexión al respecto? yo Tenemos quería contaros sobre Sí. lo que también, un poco enlazando, ¿no? Y algo que también quería comentaros antes, en el caso de Málaga es súper claro, pero creo que en cualquier municipio puede serlo. Hay una parte que quizá nos olvidamos cuando estamos pensando en eslabones de la cadena, que es el turismo. y yo sé que puede parecer una evidencia, pero conseguir entender si ya existe algún tipo de relación, y no estamos hablando de que los operadores apuesten 100% por producción agroecológica, solo con que ya estén iniciando a asomarse a quién existe, ese contacto en el que tú le invitas y le haces protagonista de un mapa que luego va a ver, es que eso pica, o sea, no solamente es la información, ¿no? Es el darte cuenta de quién está vinculado, con quién te podrías vincular, y porque hay otros operadores turísticos, otras tiendas, otros productores que están muy vinculados con el territorio y yo no, ¿vale? Eso genera una necesidad de intentar entender cómo lanzar más líneas, ¿no?, al territorio. Y claro, en el caso de Málaga es clave, ¿no?, que el turismo se apropie de la transición agroecológica como marca para que tenga sentido, ¿no? Si la apuesta malagueña es en un 99% un turismo, la agroecología debe estar, ¿no? Ahí se convierte en investigación-acción, ¿no? O sea, lo que haces es motivar con los resultados a la gente que has entrevistado, ¿no? Entiendo lo que planteas, ¿no? Total, Según vas haciendo el total. mapa, nosotros hacemos, eso también lo hacemos con la Flor Terrae, también es devolver los resultados para implicar a más gente. Quiere decir que es un Exactamente. concepto también de utilizar los resultados para ponerlos en valor, ¿no? Claro, sí, el mapa sin socialización de los resultados no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Yo creo que uno de los lugares donde quizás se salió mal, fue un poco más disruptivo, fue en Natura Málaga, justo después de que expusiera la Junta de Andalucía y Turismo de la Diputación, ¿no? Entonces poner este mapa después de estos dos actores, yo creo que fue bastante interesante, ¿no? Contarle, bueno, esta realidad, os habéis hecho cargo, ¿no?, de que esto forma parte también de Málaga, que es un recurso. Efectivamente. Bueno, más cosas, más opiniones. Venga, alguien que nos ilustre de otra parte del territorio. ¿Quién quiere Yo plantear quería algo? preguntar, porque me ha sorprendido
la gran cantidad de zonas de Mallorca que están en el proyecto y estaba aquí reflexionando si a lo mejor no tiene también esta implicación algo que ver con la soledad que sienten los isleños, ¿no? De estar fuera de la península y de unirse como a una comarca y como una identidad, y porque yo nunca me lo había planteado, y una vez hablando con una amiga que es isleña y me decía que había productos que no les mandaban desde la península simplemente por estar allí. Y era como, pero claro, yo aquí en Móstoles no te planteas, quieres algo, lo compras y punto. No te planteas que no te lo vayan a mandar. Entonces, no sé si eso también habrá influido a la hora de que se unan entre ellos y digan, pues mira, o apostamos por nosotros o es que nos vamos a quedar aquí aislados. Bueno, la verdad es que en Mallorca, al tener diferentes ecorregiones, no ecoterritorios, sino tiene una zona de montaña, una zona de llano, sí que se puede producir una cesta de la compra completa. Lo que pasa es que tenemos casi 1 millón de habitantes y 13 millones de visitantes en una isla pequeñita. Entonces, con la comida que falta es porque hay mucha gente ahí. Yo creo que este proceso ha tenido tan buena acogida en Mallorca porque nuestra vida ha sido desplazada por ese turismo de masas. Tú no puedes estar tranquilamente en la calle. O sea, te vienen, es que me sabe decirlo, pero son hordas de turistas y que nuestra vida se ha convertido en un no sé, te hacen que te quites de en medio para sacar fotos, o te hacen parar en medio de la cuesta para que no molestes, o no te dejan salir por la puerta de tu casa. Pero eso sí que ha habido una invasión y es verdad que con la pandemia, o cada vez que ha habido alguna inclemencia climática, se vacían los supermercados y los comercios alimentarios porque la gente entra en pánico y entonces ahí es donde la gente se replantea. Tenemos que ir hacia avanzar en soberanía y suficiencia alimentaria, tenemos que producir más, tenemos que empezar a poner en producción este tercio de nuestra superficie agraria útil que está abandonada. Pero al cabo de unos meses se nos olvida. Entonces, este proceso lo que hace es mantener ese recuerdo vivo y no en plan negativo, sino de que hay que actuar y hay que organizarse para avanzar en eso. Y que hay que conectar administraciones, consumo, producción, y entre el consumo está el turismo. Y en nuestro caso tenemos que reorientarlo por completo y redimensionarlo. Y en otros sitios, pues la estrategia puede ser otra: fomentar que se visite, que se conozca, sobre todo trabajar el turismo de proximidad, poner en valor lo nuestro, primero para nosotros mismos y luego para nuestros vecinos, como las cocas de patata. Franco, que las conoce. Esta reflexión es muy propia también de los compañeros de Canarias, que hoy no tenemos a ninguno aquí, pero vamos, que tenemos un gran núcleo en Canarias. Y en muchas de estas partes también ellos lo viven así, ¿no? Es decir, es un concepto de invasión permanente que, por otro lado, darle la vuelta para la viabilidad de ciertos negocios pequeños que puedan sobrevivir gracias al público que puedas tener algún tipo de circuito corto, ¿no? Es decir, estoy pensando en La Gomera, por ejemplo, que es un sitio muy pequeño, que tiene una gran biodiversidad y que probablemente el mercado que pueda tener está muy vinculado al turismo que pueda llegar, ¿no? Es un concepto ahí muy ajustado, ¿no? En viabilidad económica. Vamos. Más cosas, más preguntas, reflexiones. ¿Alguien que quiera animarse? Sí, buenas. Que no me ha dado tiempo todavía a decir Venga, nada. Laura. Bueno, yo aquí me he encontrado y quería saber si Dinos de bueno, dónde eres para que no lo saben ellas. Dinos quién eres. Vale, bueno, estoy aquí en Toledo, en la comarca igual de Cabañas de la Sagra, con Tomás y bueno, y con Cristian, que hoy la acabo de conocer, pero bueno, ya hablaremos. Y bueno, la duda que me surge, o la pregunta que me surge es, ¿qué sucede con el relevo generacional? Porque es algo que aquí se está dando mucho, es decir,
no tenemos suficientes agricultores que quieran continuar con el campo agrario. Entonces, no sé si os ha dado ese problema, qué propuestas habéis tenido por allí por Málaga o Mallorca. Venga. Pues mira, en el contexto de las jornadas, justo de las jornadas de SEAE, no nos hemos encontrado facilidad para representar ese relevo generacional, porque aunque lo ha habido, no hay tantos jóvenes visibles representando la agroecología, igual que no hay mujeres protagonistas de la agroecología en Málaga. En jornadas específicas de mujer y agroecología no es sencillo encontrarlas, ¿no? Y están en el terreno, pero es difícil porque hay un desencanto brutal. Y al final yo creo que la realidad de Mallorca y de Málaga en algunos sentidos se parecen en este cicloturismo, la gentrificación, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Y esto hace que para una persona joven no sea atractivo dedicarse a la agricultura, a menos que sea una cuestión vocacional, ¿no? A menos que sea también una cuestión de sentido de la vida, casi te diría, ¿no? De entender que es una apuesta idealista, ¿no? Y al final, si analizáramos el mapa de Onodo de Málaga, la mayor parte de las personas, lo que os intentaba decir con Espiga Negra, es que quien sostiene tiene una convicción brutal. O sea, el sostén de la agroecología en Málaga es a partir de convicciones de supervivencia de la especie, ¿no? Eso es lo que sostiene. Entonces, es complejo porque hay un rechazo, pero a la vez hay una necesidad inminente de que las nuevas generaciones sean parte de la mitigación, adaptación climática y tantas otras transformaciones inminentes, ¿no? En Málaga se está apostando por ello, pero sí ha habido una apuesta de relevo generacional por parte de las administraciones, mucho más fácilmente el apoyo es a la agricultura convencional que a la ecológica. Esa es la realidad de Málaga. Sí, yo creo que no os estoy contando nada que no sepáis. Son absolutas obviedades que están transformándose a una velocidad excesivamente lenta para la realidad que nos viene encima. Yo quería añadir que lo que al final, que lo que hemos identificado es que no solo la definición de la unidad de trabajo agrario, sino también la definición de productor o productora que se tiene a nivel político, tanto a nivel de PAC como luego a nivel de dar autorizaciones para la actividad agraria, lo que ha hecho ha sido desplazar a mujeres y a jóvenes de ella, porque el enfoque femenino, el enfoque de la mujer en los trabajos del campo es de diversificación, es de gestionar poco tamaño, pero diversificado para no meterlo. Y ese enfoque no se ve reflejado en las políticas públicas porque se apoya quien tiene más superficie, quien gestiona más superficie y de hecho en Castilla-La Mancha y en Castilla y León son grandes ejemplos de territorios en los que las empresas de servicios han desplazado a agricultores y agricultoras porque van acumulando derechos de la PAC y entonces son los que cobran las ayudas. Las ayudas son perversas, pero es que ahora mismo no se puede producir agricultura sin contar con esas ayudas porque si no estás en inferioridad de condiciones. Y si esas ayudas te excluyen como productor o productora, entonces todavía lo tienes más difícil. Y que una SL, una SLU que pueda crear una empresa de servicios tenga la condición de productor principal, profesional, de todas esas terminologías, activo, que es el que ahora se utiliza, cada año se inventan un término diferente, y alguien que está diversificando su actividad económica y está comercializando su producto no pueda tenerla porque no cumple con esa definición, pues es que estamos forzando ese desplazamiento en lugar de hacer políticas para incorporar. Y después, si los fondos públicos se destinaran a cubrir beneficios públicos o servicios públicos que ofrecen, tanto ambientales como sociales, la pequeña agricultura familiar ecológica y que tiene un modelo de comercialización agroecológico y de proximidad, no habría ese desplazamiento. El desplazamiento es por grandes empresas. El señor Florentino Pérez, el señor Amancio Ortega, estos que luego se erigen en mecenas, pues están desplazando a la población.
Bueno, más cuestiones. Hay otra cuestión que ha dicho Aina, es lo de crear equipos estables. ¿Vale? Para mí en estos procesos, lamentablemente después de 10 años de programa DIRAS, no hemos conseguido estabilizar esa figura dentro de la administración local. Nosotros llevamos peleándolo esto. Hay compañeras y compañeros que sí que a lo mejor pueden tener esa posibilidad porque tienen un puesto de trabajo que puede ser afín o porque quizás tienen interés. Pero bueno, estoy viendo aquí algunas caras de Elisa, de Raquel, de otros compañeros que no han tenido esa posibilidad, que no han conseguido, digamos, encontrar ese hueco en la administración porque no hay una apuesta de crear un equipo estable. Entonces, esto es un hándicap, ¿no? Pregunta también a Rafa, que también está aquí, con cierta inestabilidad. Es decir, lamentablemente, por mucho que pensemos, esto sigue siendo un camino con bastantes espinas, ¿no? No digo socialista, pero no sé cómo lo veis esto, si desde los ecoterritorios, al final tenemos que acudir siempre a la ayuda pública, no hay otra posibilidad, o reclamar lo que decías, esa función que tiene la agroecología, que no solamente la producción, ¿no? Por eso tiene las distintas fases. Una es la de la hoja de ruta, que para que al menos los que no tengamos esa opción de tener un equipo estable, al menos podamos ir avanzando pasos, pero luego está el acuerdo formal, que es un acuerdo que tiene que pasar por el pleno del ayuntamiento, entonces acaba contando con el apoyo de todas o de la mayoría de las fuerzas políticas que hay, y que es un plan de acción a largo plazo. Y cuando es un territorio que es supramunicipal, pues ahí también, si se quiere y se puede, puedes contar con la implicación. Si tienes más implicación de parte de la Diputación o en nuestro caso el Consejo Insular, pues poderlos involucrar. El hacer esa hoja de ruta o ese plan de acción en el que incluso se establecen cuáles son las tareas de las que se va a encargar la escuela para hacer la identificación de actores a través de una gincana, o que luego la gente tiene muchas soluciones muy imaginativas que cuando ponemos ofrecemos la posibilidad de intervenir a la sociedad civil, pues ahí sí, cuantos más actores tienes involucrados, más difícil es después que un cambio de gobierno lo cambie. Pero bueno, Y en incluso concreto cuando está escrito en papel, ¿no? decías los italianos, no sé qué país, habían establecido ya una fórmula de continuidad a pesar de las legislaturas municipales. Se me salía el nombre. Sí, tienen una ley estatal y luego tienen leyes regionales que están todavía más detalladas. O sea, en Sicilia, en la Toscana, tienen leyes regionales para los ecoterritorios. Y en Asia se ha creado ALGOA, que es esta alianza de las diferentes administraciones. Entonces, puede haber un cambio político en una de las administraciones, pero las demás acaban tirando del proceso. Y es un proceso que va más allá de la decisión de ese equipo de gobierno, y les está dando buen resultado. Ellos, de hecho, ha habido cambios de gobierno en varias islas que estaban involucradas, algunos cambios radicales, y pues con el trabajo colaborativo de las demás se ha conseguido que no hubiera un cambio de dirección. Igual se ha ralentizado el proceso, pero no se ha parado. Porque a veces no es tanto que te den ayuda, sino que no te pongan palos a las ruedas. Muy interesante. Nos Yo quedan tengo una 3 minutos, pregunta. venga, dale, Sí, una Paco. pregunta rápida. ¿Cómo va cuando se dialoga con el ministerio? ¿Lo entiende? ¿Les suena bien? ¿Cómo están tomándose los ejemplos italiano, francés para adaptarlo? Acabo de recordarme a mí misma, es que depende de la persona con quien hables del ministerio. Acabo de recordarme que estoy en nombre de SEAE, no propio. Así que vamos a dejarlo en que al ministerio, como los ecoterritorios están reconocidos a nivel europeo dentro del plan de acción, o sea, hay una medida específica del plan de acción europeo para la producción ecológica que habla de que los ecoterritorios, o lo llama biodistritos, es que aquí en España distrito es una parte de una urbe, ¿no? Entonces, por eso le cambiamos el nombre, pero bueno. Habla de los biodistritos, que precisamente es este proceso, como herramienta para
para promover la producción ecológica, pero es que no solo lo ha vinculado al avance de la producción ecológica, sino que también lo menciona en la visión para los territorios rurales para el 2040. Entonces, la comisión ya tiene ese reconocimiento a estos procesos y al ministerio pues apoyará más o menos, pero los tiene aceptados y reconocidos. Luego, dependiendo del departamento y con quién hables, pues solo lo habla de boquilla o se lo cree realmente y quiere quiere apoyar a ese proceso, pero luego está el tema de las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas y ya luego entre las comunidades autónomas, y ese siempre es un hándicap. Muy bien, pues un minuto para hacernos la hora exacta, que es lo que nos hemos planteado, este tipo de dinámicas, que sean ágiles, porque si no empezamos a cansarnos todos y bueno, pues si nadie quiere comentarnos nada, a alguien la última palabra que quiera. La idea siempre va a ser un poco seguir creciendo. Yo creo que al final trabajemos en una dirección o un paralelo, ¿no? Es decir, convencer a la administración es una cuestión de tiempo también, ¿no? Hace 10 años pensábamos que no era posible y bueno, pues hoy en día hemos pasado, creo que pasaremos la 4ª legislatura y seguiremos siendo una asociación de municipios que sigue apostando, aunque sea cada uno a su manera, con la flexibilidad del tiempo suficiente, no sé, la paciencia que a veces hay que tener con la administración, ¿no? Todos sabemos que las decisiones son muy lentas, pero bueno, también es como decía Franco, es la transición en primer sector. Que la gente va por delante y la administración tiene que tomar nota, ¿no? Pero a lo mejor es eso, ¿no? No sé si alguien quiere concluir algo más y si no, pues nada, agradeceros a todos, por supuesto a Ina y a María. Vamos a ver si podemos ir a alguien más que Mila a Málaga. Está la cosa complicada por mi parte, pero bueno, seguro que algún compañero más haremos difusión de vuestra jornada, ya tenemos también en nuestras redes, y seguir trazándonos. No hemos trazado el simposio de agroecología para este año, lo hemos dejado año sí, año no, dijimos, y bueno, pero podemos ir pensando quizás en el 2024 como un escenario a lo mejor ya un poco más consolidado, ¿no? Y un poco más. Os he compartido la presentación en Ay, el chat. genial. Muchas gracias. ¿Quieres descargar? Sí, la vamos a descargar para que luego no se quede por ahí en el camino. Pues nada, no sé si Franco quiere decir algo para finalizar con Maese. Sí, no represento a nadie, que muchísimas gracias y que ha sido un gusto veros y escucharos y ver cómo avanza. Mucho ánimo. No iré a Málaga porque tengo ya compromisos ese fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, un placer teneros a todas aquí. Gracias. Hemos tenido una amplia representación de los territorios y bueno, Jonay llegó tarde, pero se quedó grabado, no te preocupes. Lo siento, lo siento. Es lo que tiene Canarias, Estoy ¿no? ignorante. Bueno, a ver si... Jonay, que está aquí con nosotros, está trabajando él es gomero, está trabajando en Tenerife y hará también una intervención en la sesión número 3 específica sobre el Banco de Tierras, que han hecho un avance importante, los dos Jonays, tenemos a dos Jonays muy interesantes y nos van a presentar todo su trabajo con el Banco de Tierras, que ha sido un poco el leitmotiv, ¿no?, de la asociación inicialmente y que en cada sitio tiene un recorrido complejo, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nada, buena tarde y a seguir disfrutando de las lechuguitas que tenéis por aquí. Adiós. Venga, chao. Gracias.